bueno, ahí voy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Arranco otra vez. Buenas tardes a todos los colegas de Luján, un gusto estar con ustedes. Y me meto a el concepto de bimodalidad y aulas híbridas como nuevos desafíos post-pandemia. ¿Por qué trabajo con los dos tipos de aulas, el aula bimodal y el aula híbrida? Porque son parecidas, pero no son lo mismo. Son dispositivos didácticos parientes, pero desde mi perspectiva bastante diferentes. El aula híbrida es un espacio de aprendizaje en el cual se combinan estudiantes presentes en un aula física y estudiantes presentes en una virtualidad conectados con ese aula física. Esto quiere decir que es todo sincrónico, que pasa todo al mismo tiempo y que la diferencia espacial está dada por si se soporta en una pantalla o si se soporta físicamente en una silla ese estudiante en ese aula. Lo que no se entienda me preguntan, pero lo que digo acá, y para mí es como central en la definición, es que hay una sincronía. Y que esa sincronía es la determinante del dispositivo didáctico en ese momento. ¿Vamos? El dispositivo modal es un dispositivo en el que se combinan la sincronía y la asincronía. Y esto es lo interesante o lo distintivo de este dispositivo, con la idea de que se puede interactuar en algunos momentos cara a cara, quizás también a través del aula híbrida, por eso ahora quiero traer las dos cuestiones en donde se confluyen o se mezclan, pero en principio vamos a hablar de bimodalidad, en donde hay espacios sincrónicos y espacios asincrónicos. Espacios en los que estamos compartiendo docentes y estudiantes al mismo tiempo, y espacios donde queda diferido en el tiempo nuestra comunicación, como sucede con las aulas virtuales habitualmente y con las ofertas educativas bajo modalidad a distancia de hace unos 30 años a esta parte. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, yo sé que te voy a molestar, pero al no tener el host no puedo admitir gente. Tal vez veas a alguien y vos ponés admitir. bueno, gracias, acá me Pauli. dice que 5 personas Patricia, han accedido a la sala de espera. Admito. dale, admite. Admito. No tenemos en este modelo para coparticipar el host. Prometemos la próxima conseguirlo. No hay problema, no hay problema. Cuando veas, admite. Bueno, ahí admití. Creo que sí. Ahora hay otra persona más. ¿Ahí admití a todos? Sí, me parece que sí. Bueno, sigo. Entonces, en esta lógica, a ver, voy a tratar de sacar a los participantes. En esta lógica de dos dispositivos diferenciados, uno vinculado a la bimodalidad y otro vinculado al aula híbrida, ambos sistemas impactan en el corazón de la propuesta didáctica. Y en este sentido hay modificaciones, no solo de la carga horaria, que es una de las cuestiones a considerar, ahora voy a hablar un poquito de eso, sino sobre todo en la metodología, en el modo en el que vamos a enseñar. Porque la adecuación de los modelos tradicionales y en un extremo, ¿no? Traccionando a lo más tradicional de la clase presencial tradicional de 3 horas, bueno, resulta poco adaptable a este tipo de oferta. Sobre todo, y hablo ahora del aula híbrida, porque resulta muy tedioso para un estudiante que está distante, ¿no? Digo, en la pantalla y no físicamente, el tipo de interacción. Ahora vamos a ver por qué.
Pero bueno, en principio, tanto para la bimodalidad como para las aulas híbridas, tenemos que adaptar nuestro dispositivo didáctico a una nueva modalidad de enseñanza y de comunicación con los estudiantes. Les voy a poner un ejemplo. Esto es lo que está sucediendo hoy en una universidad privada bastante prestigiosa de Buenos Aires, que es la Universidad Católica, que difunde su oferta de aulas híbridas hoy. ¿Sí? Pero me parece que es elocuente que se entienda cuando hablamos de aula híbrida de qué estamos hablando. Si no se ve el video me avisan y yo salgo y vuelvo a entrar y hacemos así magias para que lo vean. ¿Se ve el video? El mundo cambió y en UCA nos reinventamos para acompañar ese cambio. Perfecto. A través de un escucha? estratégico proyecto de innovación educativa, creamos 275 aulas híbridas, que son más del 50% de las aulas de la universidad y sus colegios secundarios de todo el país. Cada una de estas aulas está preparada tecnológicamente para ofrecer una clase a estudiantes que están físicamente en el aula y a otros que están en sus casas. Todo esto de manera sincrónica, online y en vivo. También equipamos nuestros laboratorios con dispositivos Meetup, que poseen equipos de transmisión de sonidos de alta calidad y cámaras de video que ofrecen un campo visual más amplio, permitiendo ver a todas las personas que están en la sala. Docentes y estudiantes cuentan con soporte tecnológico, asistencia pedagógica y multimedia desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia. En UCA queremos seguir brindando la mejor educación para nuestros alumnos y las mejores condiciones de trabajo para nuestros docentes y personal administrativo. Y no nos quedamos quietos porque sabemos que hoy necesitamos estar más conectados que nunca. Bueno, se vio bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánta gente vieron? ¿Alguien se anima a decir cuántas personas vivas vio? Por ejemplo, en las aulas presenciales o en los laboratorios. 5 como mucho. Pocas. Exactamente, exactamente. Y lo que está sucediendo es que, digamos, la UCA está promocionando sus aulas, 275 creo que dijo, un montón de aulas híbridas, pero siempre se está pensando en espacios donde hay 3, 4, 5 estudiantes en el aula presencial y 3, 4, 5 estudiantes en las pantallas, porque si vieron las pantallas también ahí, no hay 76, hay 4 o 5. En este caso, este dispositivo de aula híbrida, lo que complica, por lo menos desde mi perspectiva, el gran lugar de complejidad, es para trabajar en la masividad. Porque digamos, si uno tiene que otorgar la palabra a 10 personas en total, estén en la virtualidad o estén en la presencialidad, esto resulta más o menos factible. El problema es cuando en lugar de 5 pantallas, tengo 76 cuadraditos en mi pantalla de Zoom, porque lo que se usa son sistemas de videoconferencia muy similares a esto que estamos usando nosotros, que es Zoom. Entonces digo, una gran pregunta es cómo nos vamos a comunicar. ¿Cómo se va a comunicar la gente que esté presencial y la gente que esté virtual si son más de 5 o 6 personas, ¿no? Esto lo dejo para seguir pensando. ¿Vieron laboratorios? ¿Sí? ¿Vieron laboratorios? ¿Cuánta gente había en los laboratorios? Una persona, el profesor. Entonces, otra vez la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia de una cámara enfocando a un profesor, dando una clase, y esto ser retransmitido por streaming, que es más o menos lo que pasa ahora, más o menos parecido a lo que pasa ahora, a el aula híbrida? En ese caso, en el ejemplo que vimos del profesor, no se trata de lo que nosotros entendemos que es una aula híbrida, sino de una clase por videoconferencia. La gran diferencia es en el dispositivo de cámara y de audio. ¿Por qué? Porque las aulas híbridas que se están pensando, por lo menos desde la idea que yo entiendo desde el Ministerio de Educación, permitirían un enfocar y una precisión
en el tipo de filmación de procesos, procedimientos y manipulación de objetos que hoy las cámaras comunes de las computadoras no lo permiten. Y ahí habría un diferencial. Si yo tengo que mostrar una reacción química, por ejemplo, bueno, la cámara utilizada en un sistema de aula híbrida es mucho más potente y mucho más eficaz. Lo mismo con las cuestiones sonoras. Estas cámaras que se utilizan, o estos equipos de audio, permiten que el profesor pueda trasladarse y caminar. Lo pongo en términos de por ejemplo, de un taller de enseñanza de mecánica, donde hay un auto, y el profesor tiene que mostrar distintas partes de ese auto, dar la vuelta, caminar, meterse abajo, meterse arriba. La cámara lo sigue y permite enfocar exactamente qué es lo que está haciendo, y además recupera audio. O sea que, ¿se entiende lo que quiero decir o estoy diciendo? Entonces, ahí hay un dispositivo más eficaz que el que tenemos hoy. Ahora, y es genial que exista ese dispositivo más eficaz, ¿no? Ahora, al margen de esto, es para analizar si estamos hablando de una mejora en los procesos de comunicación, comprensión, explicación, interacción y colaboración en términos de aprendizaje y de competencias a desarrollar por los estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente de mecatrónica o de mecánica es él quien está manipulando las partes del auto. Lo que están haciendo los estudiantes es ver cómo él las manipula. De ahí a la adquisición de competencias en cuestión de manipulación de motores, para decirlo de alguna manera, es muy grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? En esta misma línea, digo, es para que pensemos qué dispositivos didácticos empleamos una vez que contemos con esta cámara o estos dispositivos sofisticados en términos de sonido. Lo que estamos viendo al uso de hoy es bastante, entre comillas, pobre. Hasta hoy lo que se ha visto es bastante pobre. No estamos viendo un salto cualitativo. ¿Sí? Avanzo. Algunas características. Juli, no estamos viendo tu presi ahora, vas a tener que volver a compartirlo. Bueno. Si es que lo querías mostrar, claro. Lo quería mostrar, lo quería mostrar. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno. Ahí va, bien. Suspicacia. Bueno, ¿ahí lo ven? Sí. Las características que tienen tanto el dispositivo de aula híbrida como el de aula bimodal, que ya vimos que tiene que ver con la combinación de presencialidad o aula híbrida más espacios virtuales a través de un campus virtual asincrónico, están vinculadas claramente con la flexibilidad. Digamos, si uno dispone de la posibilidad de elegir trasladarse o no trasladarse, o conectarse a las 7 o conectarse a las 8, bueno, ese dispositivo es más flexible que la clase tradicional presencial a la que tengo que asistir en un horario fijo y permanente. Que hay, por otro lado, cierta flexibilidad en las formas de participación. Sí, hay cierta flexibilidad en la forma de participación. ¿Y qué es mejor y qué es peor? Bueno, eso es otra discusión, pero lo que sí podemos decir es que al abrir, por ejemplo, en una situación de bimodalidad a instancias de trabajo colaborativo en un campus virtual, se da una cierta participación o por lo menos un camino hacia la colaboración diferente que si somos 180 en un aula presencial en un primer año de una carrera, por ejemplo, como ingeniería y en análisis 1. O sea que son dispositivos que permiten mayor flexibilidad a lo que nosotros entendemos por la enseñanza más tradicional, que tampoco es toda, y ni mucho menos, y que ya va quedando como anacrónica, ¿no? Porque nosotros como docentes vamos trabajando en nuevas propuestas pedagógicas y estamos todo el tiempo pensando
en salirnos, entre comillas, de esa situación más tradicional de clase expositiva de 2 horas. Pero digo, llevándolo al extremo, estas plataformas permiten mayor flexibilidad. Las tecnologías facilitan un tipo específico de actividad de aprendizaje que podría no ser posible sin ellas. Es muy difícil entender cómo funciona un motor si nunca vi un motor. Es casi una entelequia. ¿Se entiende? Entonces, es cierto que este tipo de tecnología permite ciertos aprendizajes que no podrían darse sin ellas. Y si yo estoy imposibilitado, como fue en el caso de la pandemia, de asistir a un laboratorio y ver con mis ojos cómo funciona el motor, digamos que una solución de verlo a través de una cámara es mejor que no verlo. Ahora, la pregunta ¿es lo mismo que verlo presencialmente? En lo personal digo no, no es lo mismo. Y por otro lado digo, una cosa es verlo y otra cosa es saber desarmarlo. Son 2 competencias diferentes. Yo puedo verlo y entender más o menos cómo funciona, pero de ahí a ser competente en desarmarlo y armarlo, hay un camino larguísimo por recorrer. Y después hay una última cuestión vinculada a las tecnologías, que es el nivel de apropiación de esas tecnologías. Para que desde por lo menos mi experiencia, esa clase híbrida funcione más o menos bien, el docente y los estudiantes tienen que conocer muy acabadamente cómo funciona esa tecnología. Por ejemplo, cuándo puedo hablar y cuándo no. Porque si se cruzan las voces, se empastan y no se entiende nada en la virtualidad, ¿no? Si hablan 3 estudiantes juntos en una situación de aula híbrida presencialmente, lo que sale como sonido para el que está por broadcasting, digamos, en su casa con la cámara, es inentendible. ¿Me expliqué? Entonces hay todo un tema de dinámica, cómo distribuyo la palabra, quién habla primero, quién habla después, esta idea de, como algún docente me decía en su momento, se pierde espontaneidad. Sí, se pierde espontaneidad, porque uno necesita poder llevar un grado de organización de esas comunicaciones muy estricto para que funcione correctamente. Entonces, tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder apropiarse de esta tecnología para poder estudiar. Lo mismo que en una situación de bimodalidad de un campus virtual. Si el docente no lo sabe utilizar o los estudiantes no lo saben utilizar, es imposible que trabajen en una wiki, ¿no? Y nuestra colega Silvia es súper experta en wikis, pero digo, una wiki es una herramienta muy potente si el docente la sabe utilizar y los estudiantes la saben utilizar. Si no, no es muy potente, si no, no nos sirve. Finalmente, los objetivos. Y acá insisto con esta idea de pensar que la clase híbrida es una instancia de presencialidad mediada, pero es una instancia sincrónica. Y sea híbrida o sea totalmente presencial, es combinable con una situación de no presencialidad. Entonces, yo podría tener como dispositivo completo un martes clase híbrida donde estoy en mi casa. Un miércoles clase en el campus virtual de manera asincrónica. Un jueves tengo todavía tiempo para trabajar asincrónicamente y el viernes voy a la facultad. Y combiné todo en un mismo dispositivo. ¿Eso qué requiere? Bueno, eso requiere que haya un continuo entre un espacio y otro. Digamos, que se lea como continuo y no como fragmentos y partes compartimentadas de una clase. Dejo de compartir para explicar esto. Se está dando, y se dio también en prepandemia muchas veces, que cuando nosotros proponíamos con los colegas, muchos de ustedes han participado de estas situaciones, mezclar presencialidad con no presencialidad, que la no presencialidad pierde valor en relación a la presencialidad. Y los participantes entienden que lo importante, digo, que el bacalao se corta en la presencialidad, y que lo no presencial
bueno, es como un complemento. Y esto nos pasó mucho pre-pandemia también. Entonces, esto de que sea un continuo y no compartimentos estancos es bien importante. Hasta hemos tenido experiencias en educación virtual en donde hay un docente para la presencialidad y un docente para la virtualidad. Y entre esos dos docentes se hablan poco, ¿no? Entonces digo, este tipo de experiencias nos tiene que dejar la capacidad de encontrar esta idea de un continuum. Bueno, armo un dispositivo que tiene hibridación, presencialidad y no presencialidad. Bueno, en la planificación tienen que estar contemplados los 3 espacios, con el peso específico de cada uno, con la valoración de cada uno, teniendo claro qué vamos a hacer en cada uno de esos espacios y por qué lo vamos a hacer, y si es el mejor espacio para hacer tal o cual tarea. ¿Me explico? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo o sigo? Yo, ¿Sigo, ¿puedo hacer una Silvia? consulta? Sí. Sí, ¿Cómo estableces esa continuidad? A nosotros nos pasa habitualmente que eso de la clase síncrona es la que el alumno te dice tuve clase y todo lo que hiciste en el medio no existió, pero en este esquema que estás planteando, ¿a qué te referís con que se vea todo como un solo espacio, digamos? No sé si se entiende la pregunta. A ver, Claudia, lo que planteás que te pasa, nos pasa un montón a todos, digo, es como el gran tema de cómo hacer para poner en valor lo que no es sincrónico. Bueno, hay, desde mi perspectiva, ¿no? Habrá acá otros colegas que pueden opinar diferente, pero desde mi perspectiva hay una primera cuestión que es mi propia planificación, ¿no? Y mi contrato didáctico, y mi planificación plasmado en el contrato didáctico que desarrollo cuando inicio el intercambio con los estudiantes. Y por un lado es, ¿no? Y en esa propia planificación, la no superposición no debería pasar lo mismo en la sincronía que en la asincronía. No deberían ser las mismas estrategias didácticas, no deberían ser las mismas tareas de aprendizaje, no deberían ser las mismas explicaciones, deberían complementarse. Y muchas veces también nos sucede como docentes que no hay esa complementación, por lo menos no hay planificada. Después puede suceder que en los hechos las cosas se van, ¿no? Uno tenga que repetir, pero también puede ser una repetición intencional. Lo que digo es pensar nosotros qué hacemos en cada espacio. Lo voy a poner llevar a un extremo burdo, ¿no? Pero viste que muchas veces los estudiantes dicen, bueno, pero ¿eso lo dijo o no lo dijo? Uno dice, bueno, pero estaba en el campus, ¿no? Era una actividad que ustedes tenían que hacer en el campus. Pero entonces, ¿lo toma o no lo toma? ¿Y por qué? ¿Por qué esa pregunta? Y porque esa pregunta va en el marco de lo que vos decís. Parecería que lo que ocurre en el campus no tiene tanto valor como lo que ocurre en la sincronía. Entonces, por lo menos desde la planificación propia y desde este contrato didáctico inicial, para decirlo de alguna manera, plasmarlo y decir, bueno, atenti, que si vos no haces las actividades propuestas en el campus, no vas a adquirir las competencias en lectoescritura, en análisis matemático, en resolución de problemas o en comprensión escrita o en trabajo en equipo, pensando en competencias blandas o lo que fuera, digamos, y no basta con asistir con tu cámara a la situación de sincronía. Eso es un 50%, si es que mi planificación es un 50%, o es un 30%, pero explicitarlo desde el inicio de la cursada. Y ahí, Claudia, hago un diferencial. Una cosa es salir a como se pueda, como nos pasó con la pandemia, ¿no? Que uno, bueno, hizo lo que pudo y lo bien que lo hicimos, ¿no? Digo, valorando esta idea de continuidad. Y otra cosa es decir, quiero trabajar en un dispositivo mixto, quiero trabajar en un dispositivo híbrido. Si quiero trabajar en un dispositivo híbrido, o bimodal, o híbrido más bimodal, bueno, entonces lo tengo que planificar mucho para llegar a un resultado
más o menos aceptable. Y digo esto no para tirarnos abajo, sino porque digo es todo nuevo. Y si no hay una planificación muy preciosa anterior, es difícil tirarse a la pileta y que no salga todo bien, ¿no? Digo, desde mi perspectiva. No sé si algún colega quiere plantear algo. Sí. Silvia, ¿vos querés decir algo? No, te escuchaba y pensaba que volvemos a la didáctica siempre. Volvemos al origen, ¿no? En algún punto. Es decir, bueno, la planificación hace a cómo tengo una etapa previa de pensar las clases, ¿no? La etapa preactiva, que tiene tanto valor en la educación presencial como en la distancia. En esa línea iba pensando, pero bueno, no quiero... Sé que hay otras colegas que pueden decir cosas muy interesantes. Y con la evaluación posterior, ¿no? Después voy a Claro. hablar de la evaluación, no me quiero adelantar, pero solo digo esto. ¿Cuánto de lo que hicimos en pandemia ha sido evaluado seriamente, digo, ¿no? Como con la seriedad del caso? ¿Y cuánto vamos a tener que evaluar de estos nuevos dispositivos? Para decir realmente qué sirve y qué no sirve, ¿no? Porque yo también dudo, digo esto, cuando yo les decía, está el profesor solo en el laboratorio, como se ve en el laboratorio que traje como ejemplo. Yo digo, ¿y vale la pena ahí? No sé, me lo pregunto si vale la pena. La verdad que me lo pregunto. Digo, por ahí hay otra cosa que sirve más, por ahí sirve filmar a ese profesor en su explicación y subir ese video después a YouTube, y en todo caso trabajar en la sincronía a partir de ese video ya filmado y guionado previamente, ¿no? Que in situ, no sé, me lo pregunto. Pero eso también requiere dispositivos de evaluación de prueba y de evaluación de las pruebas, ¿no? Walter, ¿vos querés decir algo? Sí, te escuchaba recién lo que decías y hablabas mucho de la planificación y demás, pero digamos, llega un punto en que hay un poco de frustración también, porque acabamos de empezar un curso esta semana, armamos toda una hoja de ruta, lo compartimos con los estudiantes, les dijimos, mirá, esta es la hoja de ruta de tu enseñanza, acá tenés, tal día se va a activar este video, tal día se va a activar este video, acá tenés un test de seguimiento para ver si comprendiste el video, si no tenés este foro, vamos a tener clases síncronas, las clases síncronas van a ser para resolución de problemas y discusiones, para aprovechar la interactividad. Termino de decir eso y digo, bueno, entonces la próxima clase síncrona será el jueves de la semana que viene. Ah, entonces el martes no tenemos clase. Y entonces le digo, la hoja de ruta, chicos, todas las actividades que tenés de acá hasta el jueves son un montón. Y bueno, frustra un poco. Sí, a ver, dos cosas se me venían a la cabeza cuando hablabas. Una es un libro de Mariana Maggio que se llama La enseñanza poderosa, que lo recomiendo, que es bien interesante, y un poco habla de esto, ¿no? De la idea de cuándo una práctica de enseñanza moviliza o genera o conmueve o emociona, y es ahí donde se genera el aprendizaje. Estoy parafraseándola brutalmente, ¿no? Pero esta idea de la emocionalidad, de lo sensitivo. Y ahí también tenemos un gran problema con estas pantallas, ¿no? Porque la emocionalidad, el conmover, el transmitir pasión, y es complejo a través de la pantalla. La verdad es que es complejo. Yo tenía también un profesor en el profesorado que decía, si estás viendo una peli y no es de amor y no es de guerra, es difícil que te diviertas mucho, ¿no? Digo, y enseñar física, enseñar matemática, enseñar filosofía, enseñar economía, enseñar lo que nosotros enseñamos generalmente no es ni de amor ni de guerra, ¿no? Digo, tiene que ver con un esfuerzo muy profundo de parte
de los estudiantes a los que tenemos que convocar. Y la verdad es que hay una parte que la hibridación o la bimodalidad en términos de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje todavía no lograron resolver, que es esta idea de estar con el otro, de la grupalidad física, de me pongo de novio, de voy al café, de te presto el libro, porque mucho de esta vivencia integral que tienen los chicos en la universidad, y que es lo que nos hace amar las universidades en las que estamos, y elegirlas, y sentirnos parte, y querer ir, ¿no? Digo, por ahí trabajar todo el día y querer ir a la noche a la universidad, y mucho tiene que ver con el cafecito que te tomás con tu compañero antes de ir a clase. Bueno, todavía no se resolvió tecnológicamente. No quiero decir que no se va a resolver, porque si alguien nos hubiera visto dar clase como dimos clase en pandemia hace 10 años, hubiera dicho ciencia ficción están todos locos. No digo no se va a resolver, pero hasta ahora esa idea de emocionalidad, de sensación, bueno, está siendo trabajosa. Entonces, tomo, Walter, lo que decís, y digo, es un desafío enorme. Es un desafío enorme convocar y enamorar a los estudiantes a través de este tipo de dispositivos. Es un desafío enorme. Por eso es tan importante la propuesta de enseñanza que yo tenga para compartirles. Digamos, lo que pueda proponer como desafío cognitivo, lo que pueda proponer como trabajo colaborativo, lo que pueda proponer que resulte un plus al uso más tradicional de la tecnología, ¿no? O esta idea de dar clase y de explicar durante 2 horas un tema. Anaí. Hay micrófonos abiertos y Anaí quería decir algo. Anaí, ¿sí? Sí, a mí hay algo que me hace ruido, porque a mí me parece fantástica la incorporación de la tecnología, pero me cuestiono el límite, porque nosotros creo que es socialmente comprendido que la universidad es un ámbito presencial, y entendemos que la educación también lo es. Ahora, me hace ruido porque nosotros hace años que venimos invadidos de tutoriales en YouTube y no consideramos que eso sea educar o formar. Entonces, ¿cuál es el límite entre tener tutoriales en YouTube guionados con un documento en la nube y hacer una carrera universitaria, ¿no? Transmito mi inquietud porque tengo como una profunda duda con... Sí, yo creo que, a ver, la tuya es una pregunta filosófica a la cual obviamente yo no estoy capacitada para dar una respuesta, no tengo esas competencias, solamente y en el marco de la charla, porque, insisto, daría para una cuestión filosófica mucho más profunda, pero me parece que hay 2 cuestiones. Primero, que ya no podemos seguir pensando en la universidad como la pensábamos pre-pandemia. Cambiamos nosotros, cambiaron los estudiantes, cambiaron las instituciones. Algo cambió. Ejemplo simple. Antes nadie se hubiera preocupado porque, digo, mi experiencia como estudiante en la UBA de grado, hubo una materia entera que como llegaba más tarde porque trabajaba, la escuchaba desde el pasillo, porque no había lugar en el aula para todos los estudiantes. Y así cursé filosofía antigua. Nunca llegaba a tiempo para tener lugar adentro. Entonces así con una ventana. Bueno, hoy eso es impensable. Digo, hoy, post pandemia, nadie podría decir en un aula de 50 vamos a meter 200 chicos. Y bienvenido sea el problema si es que a eso nos permite encontrar soluciones alternativas. Obviamente estoy hablando de materias de primeros años, etcétera, etcétera. Por otro lado digo, la diferencia somos las personas.
La información siempre estuvo disponible, está disponible y seguirá estando disponible. El tema es qué hacemos como sujetos humanos, como personas. La educación es comunicación, no hay educación sin comunicación. Entonces, desde mi perspectiva, el diferencial es lo que hacemos las personas con esa información disponible. Y por último, y avanzo porque si no me va a quedar corto el tiempo, es que yo estoy pensando es que a lo que tenemos que aspirar es un modelo de enseñanza centrado en el estudiante y pensado bajo el parámetro, el paradigma de las competencias. O sea, ser competente para implica no solamente saber saber, sino saber hacer y saber ser. Y en esa integralidad se ponen en juego todos estos saberes interrelacionados con una complejidad altísima, porque además la competencia tiene que ver con una adquisición y con un desempeño a lo largo del tiempo. No es que ayer no eras competente y hoy sos competente. Hay una gradación, hay un trabajo de aproximaciones sucesivas a ese concepto procedimental, actitudinal, conceptual, no importa, digo, y eso lleva mucho tiempo y lleva el intercambio, y creo que lo que nosotros tenemos que formar hoy en la universidad, no me voy a meter para nada con el sistema educativo de formación básica porque sería otra discusión, digo, nuestros universitarios tienen que ser competentes para. De hecho, en las carreras de ingeniería ya se está exigiendo, ¿no? No sé si hay colegas de esas carreras, pero digo, ya se está exigiendo trabajar por el modelo de competencias porque no estamos pensando en alguien que mira un video y resolvió su tema de aprendizaje. Digamos, claramente eso no es ser competente para. Uno puede ver 800 videos de, no sé, la meiosis y la mitosis, y eso no quiere decir que tenga las competencias para analizar una célula vista en el microscopio, digo por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de transmitirles es, hay mucha pregunta, mucha más pregunta que respuesta. Lo cierto también es que hay una coyuntura y un contexto que nos dice, lo que se venía haciendo no se va a hacer más. No más vas a tener 150 estudiantes en un aula de primer año con 26 en el pasillo. Eso no va a pasar más. Yo creo que no va a pasar más porque la sociedad también resiste, ¿no? Después de esta pandemia a este tipo de cuestiones, y porque lo que se está intentando es encontrarle una vuelta. Y en esta vuelta, y avanzo, digo, uno puede encontrar continuar la presencialidad para lo que requiere presencialidad. Si yo tengo que adquirir competencias vinculadas a cuestiones procedimentales o de manipulación o de actividad, danza, educación física, no sé, se me ocurre música, muchísimas áreas disciplinares saliéndome de las más tradicionales, dibujo, ¿no? Donde necesito presencialidad sí o sí, bueno, entonces eso requiere un taller, un trabajo presencial sí o sí, pero quizás estudiar filosofía clásica, puedo hacer un trabajo de hibridación, porque tiene que ver mucho con lectura, con comprensión lectora, con análisis de texto, con un tema de colaboración que se puede desarrollar virtualmente, y entonces por ahí puedo trabajar en una mixtura. Y por ahí ese mismo taller sigo con el auto porque hoy hice una cosa de mecánica a la mañana, pero quiero decir, ese mismo taller tiene cuestiones de normas de higiene y seguridad. Y por ahí las normas de higiene y seguridad las puedo trabajar en un entorno asincrónico. Porque no hace falta que el profesor me lea en un PowerPoint las normas de higiene y seguridad cuando estamos cara a cara en una situación de presencialidad. Por ahí para eso vale la pena usar el campus virtual y que cuando yo llegue al taller ya conozca las normas de higiene y seguridad para no cortarme un dedo con un serrucho. Entonces creo que en esto vuelvo a esta idea de planificación. Si yo tengo claro lo que voy a hacer en cada espacio y lo mejor que puedo hacer en cada espacio y lo mejor que me puede dar ese espacio, entonces seguramente el resultado será un poquito más eficaz, un poquito mejor en términos de mejores y más aprendizajes. Avanzo un cachito más y después doy lugar a preguntas porque si no me voy a quedar un poquito corta. ¿Les parece? Venme el... A ver, voy a compartir. ¿Ven el Power? Sí. Sí. ¿Me hacen sí? Sí. Ya Patricia te vi, pero avanzo un cachito más y después te doy la palabra, dale.
Para reflexionar y siguiendo con las reflexiones. Una cosa es el papel del profesor y otra cosa es el papel de la tecnología. Y un poco respondiendo a lo que decían ahí antes, no son intercambiables. No es que si tengo tecnología no tengo profesor, o si tengo profesor no hace falta la tecnología. No es esa la idea. La idea es cómo en este contexto situacional en el que estamos, la tecnología puede ayudar, pero el docente es el director de la orquesta, no es la tecnología. También es cierto que sin tecnología no podemos trabajar en un campus virtual. Sí, obviamente, si se nos cae el campus virtual, no tenemos la tecnología necesaria para trabajar. Pero el que dirige el proceso sigue siendo el profesor, ¿no? Muchas veces perdemos el rumbo en relación a eso y parecería que un video de YouTube reemplaza al profesor. Y yo digo, no reemplaza al profesor, es un video en YouTube. El que dirige ese proceso de enseñanza para facilitar el aprendizaje y la comprensión sigue siendo el profesor. Pensando además con una mirada muy positiva que ese video de YouTube está bárbaro, que la explicación es genial, que es veraz, que es válido, ¿no? Que todas esas son condiciones que además debieran darse, que ahora las damos por supuestas porque no las quiero poner en discusión, ¿no? Pero sabemos que no todo lo que se ve en YouTube es oro. Enseñar de manera controlada, fundada y sensata. La tecnología no garantiza la calidad, y un poco vuelvo al inicio de esta presentación del aula híbrida. Puedo tener la mejor cámara del mundo, puedo tener el mejor sistema de broadcasting, pero si no tengo un buen docente que está desarrollando una buena clase, y no llego a ningún buen puerto. ¿Se entiende lo que quiero decir? No garantiza la calidad. Tengo la mejor tecnología, pero tengo al profesor solo, dado vuelta, explicando cómo funciona un microscopio. Bueno, igual los chicos no van a aprender, aunque tenga la mejor cámara y el mejor broadcasting. Y también pensar el valor agregado. Bueno, estoy haciendo esto de la mejor manera posible. ¿Qué es el valor agregado que me da hacerlo de este modo, como les decía antes, y no filmarme y subir el video a YouTube, por ejemplo? ¿Por qué lo hago así, no de otra manera? Bueno, pensar claramente qué es lo más conveniente en términos de uso tecnológico para cada caso, para cada campo disciplinar, de acuerdo a cada experiencia, ¿no? Y que quiero que los estudiantes vivencien, ¿no? Vuelvo al punto de esto del desarrollo de competencias. ¿Qué quiero que le pase al otro con esto que estoy haciendo yo? Y desde ahí pensar cuál es la mejor opción. Y obviamente, y acá, bueno, los que hacemos educación a distancia hace muchos años lo sabemos, planificamos todo de antemano. No, es muy difícil improvisar cuando uno hace uso de este tipo de tecnología. A mí que creo que la docencia se aprende, digo, se enseña y se aprende, yo no improviso. Tomo los emergentes, trabajo con lo que... pero seguro no improviso. Tengo clarísimo lo que quiero hacer al principio y al lugar al que quiero llegar al final. Después puede ser que me salga mal y los alumnos no aprendan lo que yo quise enseñar. Pero desde mi cabeza y desde mi planificación escrita y desde mi propuesta didáctica, yo tengo todo planificado. Sé a dónde quiero llegar y el camino que quiero que los estudiantes transiten. ¿Puede salir mal? Sí, obvio, puede salir mal. Pero esta idea de me paro y hablo es muy difícil con la tecnología. Es muy difícil con dispositivos híbridos. Tiene que haber una planificación con mucha antelación y con mucha claridad por parte del docente, como decía Walter recién, porque si él no tuviera claro la hoja de ruta, menos puede transmitirle a los estudiantes cuál es la hoja de ruta, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer cada día de la semana para aprender. Y finalmente, bueno, lo que hablábamos antes, no se trata de sustituir la enseñanza presencial, por lo menos no post-pandemia. Vuelvo a este señalamiento que no me parece menor. Una cosa es la sustitución por emergencia, bueno, se hace lo que se puede, pero otra cosa es la idea de cómo hacemos para que no se duplique lo que hago en presencial con lo que hago en virtual.
y que lo presencial tenga lo mejor de lo presencial. Y ahora dejo de compartir. ¿Y qué es lo mejor de lo presencial? Y lo mejor de lo presencial es la actividad del estudiante. Eso es lo mejor de lo presencial. Ese estudiante puesto en juego en una situación experiencial, vivencial, de construcción activa, con otros, con el docente, eso es lo mejor de la presencialidad. Digamos, no, ¿se entiende lo que quiero decir? Lo digo muy enfático a propósito. Eso es lo que tenemos que recuperar, eso es lo que vale la pena hacer en presencialidad, no un profesor leyendo un PowerPoint 2 horas. Eso no es lo mejor de la presencialidad. Eso de verdad que no vale tanto la pena. Lo que vale la pena es escuchar la voz del estudiante, es que el estudiante se equivoque, es nosotros corregirlos, es discutir, es que haga una actividad que no le salga, que la vuelva a hacer, que la compartan en el grupo. Eso es lo interesante de la presencialidad. Entonces, que la presencialidad, que seguramente va a ser reducida, en menor o mayor grado en cada una de las asignaturas, en cada uno de los campos disciplinares, bueno, saquemos lo mejor de la presencialidad a la presencialidad. Y lo que no, dejémoslo para los otros entornos, ¿no? Esa por lo menos es mi mirada sobre la idea de hibridación y de bimodalidad. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, bimodalidad y hibridación requieren el rol claro del tutor, del docente, que hace en cada uno de los lugares en los que se desarrolla. El equilibrio y sobre todo en relación a la comunicación en ambos espacios, ¿no? Esto de profesores, colegas que por ahí dicen, bueno, entre el martes y el jueves, como decía Walter antes, bueno, tomo lo de Walter, entre el jueves y el jueves no te doy bolilla, pregúntame el jueves, ¿no? Entonces pasó una semana, le dimos actividades, le dimos cosas para hacer, y en el medio también nosotros ponemos en valor únicamente la instancia de Zoom, porque si no estamos presentes en la situación de virtualidad, para decirlo de alguna manera, en la situación asincrónica, ¿por qué ellos van a darle valor si no nos ven a nosotros como activos en ese espacio asincrónico, ¿no? Bueno, la retroalimentación, tratar todo el tiempo de mejorar y de evaluar en términos, si quieren, hasta de proceso formativo, ¿no? Que esto también pasa mucho, que llegamos a, uy, bueno, desertaron 26, y me di cuenta el último día, y en el medio, ¿qué pasó? Porque desde el día 1 al día 180 pasaron cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para en el medio ir viendo ¿Qué tengo que mejorar en cada una de las instancias? Si es en la clase híbrida, si es en la situación de presencialidad, si es en la situación de educación a distancia, ¿no? La evaluación continua, como dije, instrumentos de evaluación con datos reales. Mi percepción, y también la tuve cuando armé esta charla a pedido de Silvia, es que todavía a mí me parece, yo creo, conozco. Ahora, cuando uno dice, bueno, decime concretamente, ¿no? ¿Cómo mediste? ¿Hasta cómo mediste la calidad? Bueno, hay muy poco todavía en el mundo sobre datos reales y concretos que den cuenta de que esto sirve para esta cuestión y no sirve para esta otra, que es mejor o peor que esto otro. Entonces, nosotros somos la generación que nos toca construir herramientas para poder evaluar la calidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Como hace 20 años le tocó a otra generación empezar a armar las autoevaluaciones institucionales, bueno, a nosotros nos toca empezar a encontrar mecanismos de evaluación de este tipo de dispositivos. Complementar lo presencial y lo virtual y no repetir o subordinar, ¿no? Esto ya me escucharon muchas veces decirlo, pero lo digo con énfasis porque lo he escuchado en muchas situaciones y en muchos estudiantes. Si ya lo dio, ¿para qué me vuelve a leer lo que ya dijo? ¿Por qué otra vez? ¿No? Digo, y ni hablar de materias que superponen contenidos, no me voy a meter en eso ahora, pero quiero decir, esta idea de si está en un lugar, no está en el otro. Salvo que haya una intencionalidad específica por lo cual yo quiero que esté en los dos lugares porque son dos autores que enfocan el mismo concepto desde diversa perspectiva. ¿Está bien? Pero no lo mismo, ¿no? Y tampoco subordinar.
nuevas competencias. Tenemos que trabajar en estos mundos, y estos mundos requieren nuevas competencias. Si nosotros hubiéramos dicho, y ahora es una cargada para Silvia y para mí, que hay que saber cómo grabar para poder usar un Zoom, hace 10 años todos hubieran dicho, mirá, sí, bueno, pero hoy no podés usar Zoom sin saber grabar, no podés usar Zoom sin saber compartir pantalla. Son parte de estas cuestiones de competencias digitales nuevas que tenemos que aprender nosotros y los estudiantes. Para ellos parecería que es un poco más fácil que para nosotros. Y lo último, lo de la planificación precisa. Finalmente, la línea de base y las debilidades. Bueno, todavía nos falta mucho en términos de normativa institucional y nacional sobre qué es una clase híbrida y cómo se contabiliza, ¿no? Y estás presente o estás ausente. ¿Y cómo se contabiliza la hora de trabajo asincrónica? El chico hizo todas las actividades y trabajó un montón en la sincronía, pero se conectó a 3 clases sincrónicas de las 6. Entonces, ¿es regular o es irregular? ¿Quedó libre o no quedó libre? ¿No? Todavía esta idea que no tenemos aún una normativa que incluya este tipo de dispositivo y de propuesta didáctica. Mucho depende aún, como todo, de la voluntad del docente, de lo que el docente desea, quiere, está motivado, tiene ganas. Todavía no hay una lógica taxativa de lo que es mandatorio o no en relación al uso de tecnologías. Depende del tipo de enseñanza. Todavía tenemos muchas dificultades para organizarnos en cuestiones horarias y de carga de trabajo, ¿no? En relación a las horas que le dedicamos tanto a la sincronía y mucho más a la sincronía. Todavía es un tema complejo, por lo menos desde lo que yo he podido visualizar, el tema de las jerarquías dentro del aula, cuando estamos hablando de equipos o de cátedras que tienen titulares, JTP, ayudante. El ayudante es el que corrige en el campus virtual, el titular no entra al campus virtual, entonces no se entera de lo que pasó en el campus virtual, salvo porque lo que el ayudante le cuente, si le cuenta, ¿no? Porque el titular solo da la clase sincrónica. ¿Se entiende? Estoy jugando a propósito con una generalización que no es tal, ¿no? La estoy poniendo a propósito para que lo pensemos en el extremo. Los docentes todavía preparamos las clases de acuerdo a nuestro conocimiento de la presencialidad. Nos cuesta mucho salirnos del molde de lo que conocemos que es la presencialidad. No hay datos consolidados. Bueno, la relación cantidad estudiantes, cantidad tutores también es un problema, y la medición de la carga horaria, otro enorme problema, que todavía no me preguntaron, pero que en algún momento va a salir, que es cómo se miden las horas, ¿no? Porque digo, es la pregunta del millón. ¿Cómo se miden las horas? Y es un gran problema. Se usan estándares, tenemos los estándares del CAED, de la UNED, de la UNESCO, pero todavía es muy problemático y hay poca información certera acerca de cuánto tiempo tardamos las personas en líneas generales para adquirir la competencia de resolución de problemas complejos de derivadas. Chano. ¿Y cuánto tiempo? ¿No? Yo les pregunto a los que son de matemática, ¿cuánto tiempo? Es muy difícil mensurar. ¿Cuánto tiempo tardamos en estudiar un texto que no sea en lengua madre? Por ejemplo, en inglés, cuando nos dan un paper en inglés. Bueno, ¿y cuánto tiempo? Y seguro a Federico demoró 2 horas, pero por ahí Daniela demoró 4, porque depende de los conocimientos que tenía de base, o de cómo estaba ese día de atento. Digo, ese tema de las horas es igual de arbitrario que para la presencialidad, pero para la presencialidad nadie se lo cuestiona, y para la virtualidad nos lo cuestionamos un montón. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la presencialidad está medido en el tiempo que yo tardo en dar clase. Y en la virtualidad no nos alcanza con eso. Tenemos que agregar el tiempo que le demora al alumno a estudiar ese contenido, porque está asincrónico. No importa que a mí me llevó 27 horas escribir un paper de 4 páginas. Lo importante es cuánto le lleva al estudiante leer esas 24 páginas. ¿Entienden lo que quiero decir?
Digamos, cambia la cuenta. Y todavía no estamos acostumbrados a cambiar la cuenta. Entonces yo no podría decir, bueno, pero a mí me llevó 27 horas. Sí, pero al estudiante le lleva 2 leer tu texto y hacer un trabajo. Entonces no importa las horas que te lleva a vos, importa las horas que le lleva al estudiante. Estamos hablando de lo que tiene que estudiar. Cambia la cuenta y todavía no estamos acostumbrados a ese cambio de cuenta. Finalmente, y ya para ir cerrando, y después dejo lugar a todas las preguntas, les voy a mostrar un diseño instruccional para la bimodalidad, que lo armamos con la gente del equipo de la Universidad Nacional de San Martín. Natalia creo que estaba por ahí, me dijo que iba a entrar, y a Alejandra la vi pasar. Y este diseño instruccional en realidad lo que pretende es orientar a nuestros profesores que están pensando en ofertas bimodales, en cómo estructurar sus clases, cómo pensar las materias. No sé si se ve muy bien, pero trabajamos con una idea de semana, de clase, de si el trabajo es presencial o no presencial. Después agregaremos, esto quedó viejo ya, pero agregaremos si es híbrido o no es híbrido, que es otra cuestión a considerar ahora. ¿Cuántas horas le lleva al estudiante a hacer esa tarea? ¿Cuáles son los conceptos, los contenidos, lo que quiere trabajar digamos, los temas y los objetivos? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Cuáles son las lecturas adicionales? ¿Y cuáles son las actividades que se van a desarrollar? Y en este sentido vuelvo a esta idea de trabajar con planificaciones muy minuciosas, que obviamente después en el tiempo y con el correr de las semanas y de las clases y de la práctica se van flexibilizando, pero que a nosotros nos sirven para facilitar nuestra propia tarea como docentes. Entonces yo ya sé que el libro tal lo tengo que conseguir porque no lo tengo digital. Y si quiero que sea la lectura obligatoria de mis estudiantes para tal o cual momento de cursada, lo tengo que conseguir. Y si no, tengo que cambiar, y si no, tengo que conseguir otra cosa. Solo lo puedo resolver si lo planifico con antelación. Si no lo tengo planificado con antelación, no lo puedo resolver. ¿No? Digo, no tengo la chance como la tenía presencialmente de decir me corro hasta la fotocopiadora, no existe eso. Necesito poder enviarlo con antelación, necesito que esté permitido su uso, que tenga el modo de trabajarlo con antelación. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí como docente corregir estas actividades? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para hacer las devoluciones? ¿En qué tiempo tengo previsto estas aproximaciones sucesivas, ¿no? Un modelo. No es perfecto, es solo un modelo. Así después yo puedo meter así mañana por la mañana me puedo ir en el... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y yo vuelvo a dejar de compartir pantalla. Este es mi email. Estoy con la reunión todavía. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Termina, capaz que podría, si no, pero... ¿Será Gabriel? Lo silenciamos. Ahí está. Bueno, hasta acá llegué con la presentación y nos tomamos, Silvia, un ratito para preguntas. Estaba Patricia primera, pobre, hace un montón. Buenas tardes a todos. Gracias primero por este encuentro, porque todo es poco, me parece, y voy a tratar de ser breve. Me anoté muchas cosas mientras ibas hablando, pero voy a tratar de ser muy breve y en virtud de la experiencia de esta pandemia me animo a preguntar, ¿qué queremos hacer? Como buena administradora, graduada de la UNLU, me paro, no prendí la cámara, pero me paré. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con nuestros estudiantes? Por eso puse la pregunta que puse. Si alguien está pensando en algún taller para pobrecitos, explicarle todo esto a ellos, porque nosotros estamos a 10 manos, pero cuanto curso hay nos metemos, y ellos, pregunto porque desconozco, ¿alguien le preocupa y se ocupa de estos pobrecitos estudiantes que no saben para dónde agarrar? Ni les cuento nosotros que tenemos primer año, que no saben lo que es la universidad. Primer pregunta. Segunda cuestión.
Yo te escuchaba atentamente y si ustedes que son las expertas tienen tanta incertidumbre, ni les cuento nosotros que somos economistas. Tercero, profesor, estudiante, tecnología, conocimiento. 4 conceptos que para mí deben estar en la agenda hoy, como digo yo, de todos los que cobran los sueldos más caros en las universidades. Y no veo, insisto, que estén poniendo la pata en los estudiantes, sí me preocupa mucho. Y con respecto a la tecnología, a mí me encanta la tecnología. En el año 97 tuve la suerte de hacer el posgrado con Graciela Carbone y María Teresa en educación a distancia. Tecnología sí, pero no fundamentalismo ni fanáticos de la tecnología. Yo tengo colegas, no voy a dar nombres por supuesto, que a los pobres estudiantes le dan audioclase, YouTube, podcast, y no les hablan. Y a mí me asusta, me angustia, me preocupa, porque con los profes que tienen más confianza te lo dicen. Me parece que estamos perdiendo el foco, estamos perdiendo el norte. Y no veo soluciones, por lo menos en lo que se ve al corto plazo. Quizás estoy muy equivocada, ¿eh? Pero digo, ¿quién está pensando en esta niña o joven que está ingresando a la universidad? No sé, no encuentro. Yo insisto, cuestión de administradora. Lo primero que cualquiera tiene que definir es el qué. Después es el cómo. Esto era todo lo que me había notado y que te escuché atentamente y no encuentro, quizá no es tema de esta charla, seguramente, o que capaz Silvia sabe, si alguien está pensando en ellos. Porque si nosotros hacemos las mejores clases híbridas, los mejores PowerPoint, que de mi parte yo mucho no soy amiga, pero no pensamos en ellos, somos muy egoístas, me parece. Nada más. Patricia, a ver, muy brevemente para responderte. En general en todas las universidades se está pensando en situaciones de aprestamiento, de inducción y de trabajo con estudiantes. Hablo por el caso de UNSAM, que es donde estoy yo, o de la tecnológica, donde también trabajo, y hay muchos dispositivos pensados de acompañamiento y de trabajo con los estudiantes, que de hecho fue parte de lo que permitió la continuidad, ¿no? de estos Sí, pero 2 Luján años no, hablemos de Luján. de pandemia. Perdón, pero a mí por me eso iba a interesa decir, Luján. no quiero hablar de Luján, No porque sé, yo no sé en no Luján. pertenezco En Luján en este momento en a Luján la... tampoco hay cátedras, ¿eh? a la- Que vos hablabas por de eso, cátedras. no pertenezco a la institución en este momento, por eso no quiero abocarme a esa institución porque no es a la que yo pertenezco en este momento, más que como invitada de honor, pero no estoy en este momento como parte de la institución. Pero sí conozco, y a través de la red de educación a distancia también, muchas universidades que están haciendo cosas, que estamos haciendo cosas. No obstante, y para darle la palabra a Patricia, y que entiendo amerita una discusión en el seno de cada institución. Creo que todas las instituciones tenemos que discutirnos y repensarnos post pandemia, y estas charlas y estos encuentros tienen que ver con esto. Me parece que el qué es enseñar más y mejor, y el cómo es encontrar los medios en esta coyuntura para hacerlo de la mejor manera posible, de acuerdo a la horrible pandemia que nos atravesó y que nos tiene que haber dejado alguna enseñanza. Pero está muy buena tu apreciación y digo, sí amerita, no para esta charla, por ahí en otro contexto, discutir en el seno de la misma institución cómo quieren transitar este camino de transformación, ¿no? Patricia, ¿querés decir algo? No, gracias, no, ya robé mucho tiempo. Bien, Gracias, bien. gracias. Muy amable. Silvia, sí. Claro, a ver, como responsable de la institución, del sistema institucional de educación a distancia, el CIED, debo decir que sí, que se está pensando en los estudiantes, porque durante los meses de mayo y junio se hicieron tutorías para los
7.307 estudiantes que fueron ingresantes, porque somos un equipo chico desde el CIED, porque recién se está conformando, tenemos nada más que un año y nada menos, de manera que nos dedicamos fuertemente a los estudiantes ingresantes, porque sentíamos que éramos el grupo más vulnerable, ¿no es cierto? De manera que ahí sí hubo toda una tarea de tutorías y venimos sosteniendo también desde el sistema las capacitaciones para los docentes, que somos muchos, que no alcanza, que no sé si siempre respondemos lo que se necesita, pero bueno, estamos en eso. Así que en camino, haciendo. Gracias. Perdón, Silvi, es verdad, yo conozco el sistema. El tema es que desde la universidad habría que, como bien dijiste vos, pensar en reforzar, porque inclusive hay alumnos que no saben de estas tutorías, pero es cierto lo que dice Silvia, es cierto. ¿Me permitís un segundo? Paso un chivo. Me vas a tener que dar el host a mí ahora. Pará, ahí voy. Poner sobre los puntitos azules, pero me permito Puntitos hacer... azules, te hago anfitriona. Ahí está. Ahí estamos. Cuando ustedes... bueno, esperen que lo abro. Un segundo, no quiero quitarte tiempo, Julieta. Cuando ustedes ingresan a la página web de nuestra universidad, van a encontrar... Todavía no estás compartiendo. No, estoy abriendo, gracias. ¿Te acordás que el otro día me pasó lo mismo? Sí, por eso anticipé, digo, no va a ser cosa que se olvide de nuevo. Cuando ustedes ingresan al sitio web de la página oficial, van a ver que aquí tienen, bueno, aquí a la izquierda van a encontrar siempre con el logo del CIED toda la información vinculada a cursos, talleres, seminarios, encuentros como el de hoy. Pero además tenemos aquí a la derecha, abajo, el micrositio del CIED, que es el sistema institucional, y disculpen los que ya lo vieron, lo reitero, están las ayudas para los estudiantes que contienen en cuatro grandes bloques todo lo que hicimos durante las tutorías y que son producciones de estudiantes avanzados y docentes de los primeros años, donde van a encontrar esas producciones que responden a distintas necesidades que resolvimos que eran las inmediatas para un estudiante ingresante. Cómo escribir en la virtualidad, el uso de planillas de cálculo y hacer presentaciones, además de organizar las cursadas. Entonces ustedes van a entrar y van a encontrar mucho material activo, producido por, vuelvo a decir, estudiantes y docentes que fueron tutores en este periodo de tutorías, con distintas problemáticas, con el equipo que lo produjo, de manera que tienen esto accesible, abierto, a la mano para que ustedes, en tanto docentes, ingresen, busquen, inviten a recorrer, yo ya lo he dicho otras veces, todo lo que tiene que ver con el Excel ha sido visitado por muchísimos estudiantes, no solo los ingresantes, porque son, en este caso, los equipos de tutores, que muchos los van a ver aquí al costado, que usando las reuniones de tutorías fueron produciendo y dejando en este espacio estas ayudas para los estudiantes. Y están en construcción el espacio de la ayuda para los docentes, donde vamos a poner todos los encuentros virtuales y las presentaciones, ¿sí? Entonces van a empezar a encontrar aquí también ideas para trabajo con la virtualidad. Entonces es un soporte más tutorial, casero si quieren, propio, ¿no? Accesible para estudiantes y docentes. Era eso. Retomo, Silvia, para hacer
respetuosa de las preguntas que aparecieron en el chat, si te parece. Por favor, había una de alguna Natalia. otra. Fíjate, por favor, sí. ¿Cuánto tiempo se estima que demanda la planificación? Es una pregunta. A ver, desde mi perspectiva, demanda el mismo tiempo que una planificación para la presencialidad. Lo que pasa es que muchas veces no estamos habituados a planificar tan minuciosamente como deberíamos para la presencialidad. Pero en realidad no debería demandar más tiempo que cuando uno se sienta a pensar su clase, en realidad su programa de clases, su plan de clases para toda la asignatura, ¿no? Digo, me parece que puede la primera vez, la segunda, llevar un poquito más, pero si no el mismo tiempo que demanda para la planificación de la presencialidad. Y después hay otra pregunta que me hace Natalia, mi directora, que me dice cuáles son los estándares de la carga horaria de las clases. Bueno, acá hay una buena pregunta. Lo que se está indagando, por lo menos desde las experiencias que yo conozco para ingeniería, que son las que yo estoy viendo porque la Universidad Tecnológica ya avanzó en el armado de algunos laboratorios hibridados y algunas clases que presencié, no muchas tampoco, no más de 3 o 4 en el último tiempo. Las clases hibridadas llevan más tiempo que las clases presenciales solas, porque esto, digamos, hay todo un tiempo vinculado al armado, para decirlo de alguna manera, a la conexión, a que viene el asistente y conecta, a que entran los chicos y se ubican, y cómo se ubican, y dónde se ubica la cámara, y dónde se ubica la computadora, y dónde se ubica el docente. Digo, hay toda una parte de armado que lleva bastante más tiempo. Y después las interacciones llevan más tiempo. Por esto que les digo que tiene que ser muy ordenado. Bueno, alguien tiene una pregunta, alguien presencial tiene una pregunta, se responde la pregunta, se escuchó la respuesta, se escuchó digo, ¿vieron esta idea cuando recién empezamos a tener celulares que uno decía, bueno, cuando empezamos a usar Zoom, hola, ¿están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿No? Digo, esa situación y se escuchó mal, entonces volver a explicar. Hay algunas aulas que están teniendo un sistema de pizarra conectado que es bien interesante, estaba en el ejemplo de la UCA también, y esa pizarra electrónica se plasma, digamos, en muchos casos es una pizarra compartida que aparece también en las pantallas de los estudiantes, y entonces ahí también se agiliza un poco, si no es lo mismo explicar en una pizarra fija, ¿no? ¿Se entiende? En la presencialidad, que te aparezca en tu compu y vos puedas interactuar en esa compu. No es lo mismo una compu, un Excel en la propia pantalla que un Excel que te están mostrando proyectado con un proyector, ¿no? Entonces, bueno, todo este armado de dispositivos lleva un poco más de tiempo que la clase presencial. El cálculo recontra a ojo de buen cubero es la mitad más. ¿Se entendió? O sea, si me lleva 3 clases, 3 horas, 1 hora más, por lo menos. Pero a ojo, no, si me dicen dónde está la estadística, no está, son las que vi yo. No, y el conversar con los docentes que las dieron en cada uno de los casos. Mucho tiene que ver también con el tipo de laboratorio y de manipulación de objetos y de la preparación de ese laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio de química, donde hay muchas cosas de higiene y seguridad, uno no puede acelerar los tiempos, porque terminaste de usar eso, pero lo tenés que poner en un lugar a resguardo, o lavar, o etcétera, o cambiarte, o sacarte los guantes, ponerte los guantes. ¿Se entiende lo que digo? Hay tiempos que no se pueden maximizar. No es que lo podés tener, aunque lo tengas prearmado, como estás dando la clase in situ. Por eso ahí digo, y retomo lo que dije antes, es para pensar si vale la pena hacerlo in situ o no. ¿No? Digo, si vale realmente la pena hacer esa clase híbrida o filmarla y subirla. Y trabajar después en la hibridación sobre la clase que ya visualizaron. Yo creo que una herramienta
muy potente, no quería dejar de mencionarla, es esta idea de clase invertida para trabajar en formatos bimodales o hibridados, digamos, donde la parte teórica, la parte más expositiva, los estudiantes la puedan trabajar, mirar solos, de manera autogestionada, y que el espacio de sincronía sea fundamentalmente para la discusión de los temas. Pero bueno, me parece que también hay que explorar los modos de hacer esos videos para las clases invertidas, que no puede ser un profesor hablando durante 2 horas sobre un PowerPoint, claramente, porque a los 45 minutos los estudiantes se levantan a hacer un mate. Entonces necesitamos encontrarle ahí también otra vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, y si se puede grabar, yo le dejé a Silvia un PowerPoint, no, un PDF con el documento. Ahí está mi mail institucional de la UNSAM para los que me quieran contactar. Y sí, claro, se puede grabar. De hecho, yo ahora tendría que apagar la grabación cuando ustedes me lo indiquen, pero esto va a quedar grabado y entiendo, Silvia, disponible donde ustedes lo determinen. Sí, vos no tenés que... Bueno, ahora si querés cortar la grabación, no sé cómo prefieran, pero al terminar resolvemos cómo me lo pasás. A ver cómo lo paro. Pero un ahí va. cachito. Ajá. Ah, vos lo tenés que parar porque Ahora sos tengo yo el sí. Sí, yo no puedo. Perfecto. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más, alguna inquietud.